Bueno, el Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes. Los saluda Alex Rato, guerrero bíblico pentecostal. Hoy, mis hermanos, vamos a ver, vamos a escuchar algo que es aterrador. De verdad se los digo, es supremamente aterrador. Y es el caso de una secta que se está levantando para destruir y confundir a los pentecostales. Escuche bien, una secta muy peligrosa que se está levantando para confundir o destruir a los pentecostales. Bueno, le doy la bienvenida a cada uno de ustedes en el admirable nombre del único y gran Dios, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Por favor, no se olvide darle me gusta a la conferencia y compártala con los hermanos. Dígale, mucho ojo con esto, mucho ojo con esta secta. Escuche, estas personas se están infiltrando en nuestras iglesias, se están infiltrando con un fin. Y por aquí en Colombia hay muchos que se están infiltrando con este fin. Y tenga usted, mi hermano, mi hermana, mucho cuidado con estas personas. Y es para que se cumpla lo dicho por el Señor por medio de Judas, apóstol, cuando Judas dice en el capítulo, en su único capítulo, en el verso 4, dice así: porque algunos hombres, escuchen bien lo que escribe Judas, del verso 3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Escuche, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esa condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo. Escuche bien, niegan al único Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo. Estas personas están en nuestra iglesia. Su deber, hermano, su deber es identificarlas. Su deber es decirle: mire, usted está equivocado. Su deber, informárselo a su pastor. Los pastores tienen la obligación, si esta persona con una o dos amonestaciones no deja, escuche bien, deja esta horrenda doctrina, esta secta que se levanta contra el conocimiento de nuestro único y gran Dios, el Señor Jesucristo, expulsarlo de la iglesia. Se debe hacer, lastimosamente se debe hacer, porque se han levantado con el fin de destruir los pentecostales, se han levantado, se han infiltrado con el fin de confundir los pentecostales. Vamos a escuchar alguno de ellos. Permítame, por favor, vamos a escuchar algunos. Vamos a escuchar qué es lo que ellos creen, qué es lo que predican. Escuchemos qué es lo que cree esta secta. Escuchemos, por favor. Acompáñeme. Filipenses 2:5 nos habla del por qué nosotros, incluso los apóstoles, realmente nunca dijeron que Jesús es Dios. Y a nosotros, cuando decimos que Jesús no es Dios, uno ve que la gente pone una reacción ahí de burla. Otros se enfadan, ¿sí? Porque claro, ellos tienen en la mente que Cristo sí es Dios. No, y ponen el texto que ya hemos dicho muchas veces que está adulterado, lo siguen poniendo. Sí, sí. Sí, ponen a 1 Juan 5:20 todavía y lo siguen poniendo, y a Romanos 9:5 también, ¿sí? Y ya hemos comprobado clarísimamente que ese texto están adulterados y otros mal interpretados por ellos mismos. Filipenses 2:5-7 dice: haya pues en vosotros este sentir. Yo quiero hacer un poquito de énfasis ahí. Este sentir. Si uno mira el versículo anterior a este, el versículo 4 de Filipenses 2, el 4, está hablando. Bueno, mis hermanos, aquí estamos viendo algo, y es que esta secta se ha levantado con el fin de destruir a los pentecostales, destruyendo su doctrina y confundiéndolos. Con traje muy bonito, se han introducido en las iglesias y están predicando que Jesucristo no es Dios, no es Dios. Y dicen, escuche bien para tomar sus argumentos, esta clase de cosas. Escúchelo usted muy bien. Escuche, yo personalmente he tenido que escuchar a algunos disque llamándose pentecostales en las redes sociales
diciendo que son miembros de la iglesia pentecostal en Colombia, diciendo que Jesucristo no es Dios. Y dicen que son pentecostales. Ojo con eso. Volvamos a escuchar esto, volvamos a escucharlo. Filipenses 2.5 nos habla del por qué nosotros, incluso los apóstoles, realmente nunca dijeron que Jesús es Dios. Y a nosotros cuando decimos que Jesús no es Dios, uno ve que la gente pone una reacción ahí de burla, otros se enfadan, ¿sí? Porque claro, ellos tienen en la mente que Cristo sí es Dios. No, y ponen el texto que ya hemos dicho muchas veces que está adulterado, lo siguen poniendo. Sí, ponen a 1 Juan 5:20 todavía y lo siguen poniendo y a Romanos 9:5 también, ¿sí? Y ya hemos comprobado clarísimamente que ese texto están adulterados y otros mal interpretados por ellos mismos. Filipenses 2:5-7 dice: haya pues en vosotros este sentir. Yo quiero hacer un poquito de énfasis ahí. Este sentir. Si uno mira el versículo anterior a el versículo 4 de Filipenses 2, el 4, está hablando que ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y luego en el versículo 5 dice el apóstol, dice, haya este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El sentir de Cristo Jesús fue no buscar su gloria, no buscar su honra, no buscar nada para Él, sino buscar la honra y la gloria del Padre. ¿Sí? Entonces, ese fue el sentir que tuvo Él. El sentir fue fue despojarse de ese estatus de Dios. Vamos a irlo mirando y verá. Haya pues en vosotros este sentir. Él tuvo el sentir de no ser reconocido como Dios, el cual siendo en forma de Dios. Eso es muy importante. El cual siendo en forma de Dios. Todo hijo, sin importar la especie, que es engendrado es en la forma del Padre. Cuando Adán engendró un hijo, dice la Biblia que tuvo un hijo a su semejanza, ¿sí? Y que se reproduzca cada género según su especie. Entonces, Dios engendra un hijo, ¿qué nace? Otro Dios, porque Él es Dios. Sino que ahí la cosa está en que Él se despojó del estatus o de ser Dios. Claro. Obviamente, genéticamente hablando, no puede cambiar su genética porque es lo que Él es. Tiene deidad de pero Dios. Él decidió que no lo llamen. Bueno, aquí estamos observando esta peligrosa secta, de verdad que es muy peligrosa, y se ha introducido ya en las iglesias del nombre, predicando esto que Jesucristo no es Dios. Y dicen ellos, ojo con esto mis hermanos, dicen ellos, para probar y dicen que todos los versos que dicen que Jesucristo es Dios están adulterados o que son mal interpretados. Pero, por ejemplo, Pablo dice, él está tomando Filipenses capítulo 2, pero Pablo dice en Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Jesucristo sí es Dios. Gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Lo está diciendo Pablo en Tito 2:13. Pablo dice en Romanos 9:5, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios por encima de todas las cosas. Pablo dice, si usted sigue leyendo, por ejemplo, en los saludos paulinos dice, por ejemplo, Pablo en Filipenses, léalo en el texto griego, porque ellos dicen que todos estos textos están adulterados. Pero en el texto griego dice así, Filipenses 2:2, dice, gracia y paz a vosotros de Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Lea por favor 2 de Tesalonicenses 2:16, Biblia de la 1602, todas las Biblias antiguas dicen 2 de Tesalonicenses 2:16 de esta manera, y el mismo Señor nuestro, Jesucristo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. ¿Se oye lo que está diciendo allí? El mismo Señor nuestro, Jesucristo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. ¿Cómo es posible que ustedes digan que no es Dios? Que Jesucristo no es Dios.
Es más, lo que hemos escuchado de ustedes, en Filipenses dice que Jesús se despojó de su deidad y que toda persona engendrada pues trae lo que es su Padre. Es decir, si el Padre es Dios, entonces Jesucristo al ser engendrado sigue siendo Dios. Yo no entiendo de dónde sacan ustedes, de verdad se los digo, que Jesucristo no es Dios. ¿Ah? Que Jesucristo no es Dios. Toman algunos versos. Dice, por ejemplo, y dicen que todos estos versos están adulterados. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia. ¿Ah? También lo dice 1 Timoteo capítulo 4:10, dice que esperamos en el Salvador, esperamos en el Dios viviente. 1 Timoteo capítulo 4, verso 10, esperamos en el Dios viviente que es el Salvador de todos los hombres. Pablo dice, Dios fue manifestado en carne. Entonces, ¿cómo es posible que ustedes digan que Jesucristo no es Dios? Tomás, al verle resucitado, le dice a él, Señor mío y Dios mío. Ahora, ustedes dicen que 1 Juan 5:20 está adulterado. Yo he leído el texto griego y para nada está adulterado. Dice allí, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Yo no entiendo ustedes de dónde sacan que Jesucristo no es Dios. No entiendo. Tomás, al verle resucitado, dice el texto griego, le dijo a él, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío, le dijo a él así. Tomás le dijo a él, Señor mío y Dios mío. Proféticamente es Dios fuerte. Jesucristo es Dios fuerte, Padre eterno. ¿Ah? Todos estos, toda la Biblia se encarga de llamarlo Dios. Dice la profecía de el ángel cuando le da el anunciamiento al padre de Juan el Bautista. Cuando le da ese anuncio, le dice, y el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Recuerde algo, que Juan iba preparándole el camino a Jesús. Pero mire lo que dice aquí, cómo lo llama el ángel. Dice, tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Escuche bien para dónde va esto. Será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Irá delante de él, ¿de quién? Del Señor Dios de ellos. Y está hablando, Juan iba delante de Jesucristo. El que viene tras mí, o el que viene tras de mí, que es más poderoso que yo. ¿Quién era? ¿Por qué es más poderoso? Porque es el Señor Dios de Israel. Porque según la profecía, Juan venía preparando al Señor Dios de Israel. Dice Isaías 40, voz que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad a nuestro Dios, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. ¿Por qué ustedes dicen que Jesucristo no es Dios? Todas estas pruebas, todo esto nos dice que Jesucristo sí es Dios. ¿Ustedes por qué se han levantado? ¿Por qué este movimiento en contra de la iglesia del nombre, en contra de la iglesia pentecostal? Sencillo. Porque el Señor dijo que en los postreros días se levantarían hombres que entrarían encubiertamente y entrarían encubiertamente, han entrado encubiertamente y negarían a aquel que los rescató, negarían al único Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo. Pero esto no queda así. ¿Por qué decimos que se ha levantado contra la iglesia del nombre? ¿Por qué? Porque ellos están en contra de los pentecostales. En contra de los pentecostales. Y vamos a ver que es en contra de la iglesia pentecostal. No es en contra ni de los trinitarios, no. Es en contra de la iglesia pentecostal que ellos se han levantado. Y quieren confundir, quieren acabar. Como vimos en un programa que les voy a dejar aquí arribita. Aquí arribita les voy a dejar el programa. ¿Sí? Por aquí arriba. Para que ustedes lo vean por aquí arribita. Les voy a dejar un programa que hicimos donde un judío que fue parte de este complot para acabar con la iglesia pentecostal, hizo parte de este complot, acabar y confundir con a los pentecostales. Este hombre se me hace que está en esa misma línea. Pero escuchemos lo que él dice en contra de los pentecostales. Él dice que Jesucristo no es Dios, pero ¿para confundir a quién?
a los pentecostales, a la iglesia del nombre, llamada modalistas o llamada sabelianos o Jesús solos. Escuche, por favor, escúchelo. Amén. Sí, es importantísimo saber esto, ¿no? Sí, Y es muy importantísimo decirle a las personas que es la hora de que despierten, porque la venida de Dios está próxima. Sí, Y el que no ponga cuidado a la doctrina se está exponiendo a no salvarse. sí, sí, porque la Biblia dice que en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, dijo Jesús, al Padre, como único Dios verdadero, y a Jesús el Cristo, como el enviado, como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Cristo. Amén. En eso consiste, o sea, Sí, eso lo dijo el mismo Cristo. creer en que Cristo es el mismo Padre y ya está, y no importa, porque igual me va a salvar. No, no es tan sencillo. Ahora, Por favor, permítame hacer aquí una acotación. Hemos escuchado que dicen que Jesucristo no es Dios. Para ellos Jesucristo no es Dios. Pero dicen que la venida de Dios está cerca. Eso no es una contradicción. Escuche bien usted eso, por favor. Escuche bien eso. Ellos dicen que Jesucristo no es Dios, pero hablan de la venida de Dios. ¿Por qué hablan de la venida de Dios si es que viene Jesucristo? Porque ¿cómo se dice? Los confunde el subconsciente, ¿no? Y están en contra. Aquí habla de que el origen del modalismo unicitario, la doctrina unicetaria, ¿sí? Pero si Jesucristo no es Dios, ¿por qué dicen aquí en su video que Jesucristo sí es Dios? Porque el que viene es Jesucristo. Dice que Él vendrá como ladrón en la noche, ¿no? Que Él prometió volver, dice la Escritura. Jesucristo prometió volver. ¿Por qué dicen ustedes allí que viene Dios? Si para ustedes Jesucristo no es Dios. Señores apóstatas. ¿Por qué? Eso se llama apostasía. Los engañó el subconsciente, ¿no? Recuerda que el que viene sí es Dios. Y aquí vienen las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron. Y hará lamentación por él. Sí, amén. ¿Qué dice? Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Dice el Señor Dios. Apocalipsis 1, 7 y 8. Biblia de las Américas. Y el texto griego dice el Señor Dios. El que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. El que ha de venir es el Señor Dios. El Señor Dios Todopoderoso. ¿Ah? ¿Ah? Y dicen que no, que Jesucristo no es Dios y aquí afirman que sí es Dios. Escuchemos. Y aquí dice que el origen de la doctrina es de la unicidad. Escuchen bien, según ellos. Escuchen bien. Queriendo refutar o confundir a los unicitarios. Confundir a los pentecostales. Escuchemos. amén. Sí, es importantísimo saber esto, ¿no? Sí, Y es muy importantísimo decirle a las personas que es la hora de que despierten, porque la venida de Dios está próxima. Sí, Y el que no ponga cuidado a la doctrina se está exponiendo a no salvarse. sí, sí, porque la Biblia dice que en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, dijo Jesús, al Padre, como único Dios verdadero, y a Jesús el Cristo, como el enviado, como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Cristo. Amén. En eso consiste, o sea, Sí, eso lo dijo el mismo Cristo. creer en que Cristo es el mismo Padre y ya está, y no importa, porque igual me va a salvar. No, no es tan sencillo. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿de dónde surgió o de dónde salió el modalismo unicitario? Sí. Esa doctrina unicitaria. ¿Cuál es su origen? Mire, el origen de la doctrina modalista, el registro que hay histórico, dice que desde la edad posapostólica, Amén. ¿sí?, hasta el concilio de Nicea se manejó esa doctrina en la iglesia cristiana. Entonces, cuando dice que desde la edad postapostólica, o sea, desde la edad después de ellos, después de la que murieron los apóstoles, en este caso Juan el apóstol, que fue el último en morir, entonces desde el año 100 en adelante, ya la iglesia, desafortunadamente en el segundo siglo de la iglesia, entró el modalismo. Entonces aparecen personajes influyentes en el modalismo, como por ejemplo Noeto de Esmirna, Praseas y Sabelio. Noeto fue profesor de Preseas, o sea, Noeto fue como el más influyente o el primero que se conoce, pues, que resultó con la doctrina del modalismo. Esto fue en Asia Menor.
Praseas predicó en Roma cerca del año 190 después de Cristo. Y Sabelio predicó en Roma cerca del año 215. Por los años 180 y 200 después de Cristo, Noeto de Esmirna expuso que Cristo sí es Dios, es Padre también, porque de lo contrario, decía él, no sería Dios, ya que no hay más Dios que el Padre. O sea que como hay un solo Dios que es el Padre, entonces Jesús era el mismo Padre. Claro. Entonces entró en el modalismo. Estamos hablando del año de 100, ¿cierto? Sí, del año 180. Claro, ya habían muerto los apóstoles. Sí, claro, ya hacía tiempo. Entonces, pero hay registros históricos desde ese año, desde el año 180, a partir de ahí, de personajes muy influyentes como fue, ya lo repito, Noeto, Praseas, habla también aquí de Sabelio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que desde ahí entró el modalismo. Entonces, de esa manera surgió el modalismo. ¿Sabe que el modalismo no es apostólico? No. El modalismo es postapostólico. Postapostólico. Después de los apóstoles. Claramente, muy buena aclaración. Hay que decirlo, que el modalismo no es apostólico, es postapostólico. Exacto, o sea, los apóstoles no fueron o posapostólico, pero no es apostólico. Ya esta persona fue la que resultó diciendo que no, que como hay un solo Dios, entonces ellos a Cristo lo veían como Dios, entonces no podían decir que era el segundo Dios, entonces que entonces el Hijo sí era el mismo Padre. Eso fue lo que enseñó aquí. Entonces ahí apareció el modalismo. Por eso entonces los modalismos. Bueno, vamos a darle respuesta a esto que dice el amigo aquí, que dice que la doctrina de la unicidad nace después del año 100 o nace en el año 100. Bueno, la doctrina de la unicidad, amigo, no nace en el año 100, usted está completamente equivocado. Pastor, bueno, se olvida, o Kevin Duque, están completamente equivocados. Porque si ustedes están hablando de historia, hablando un poquito de historia, van a encontrar que antes del año 100, ya estaba Ignacio de Antioquía. Antes del año 100 estaba Ignacio de Antioquía, el cual predicó, enseñó que Jesucristo es el único Dios. Ignacio de Antioquía predica que Jesucristo es el único Dios. Eso es lo que predica Ignacio de Antioquía. Que Jesucristo es Dios manifestado en carne. ¿Sí? Eso es lo que predica Ignacio de Antioquía. Que solamente hay un Dios. Y que Jesucristo es ese Dios manifestado en carne. Que Jesucristo es el inmortal, el invisible que se hizo visible. Y además dice Ignacio de Antioquía que Jesucristo es el espíritu indivisible. Eso es lo que usted llama modalismo. Eso es antes del año 100. O casi llegando al año 100. Porque Ignacio fue discípulo de Juan. Y él predica todo esto. Ahora, usted dice que el modalismo viene con la aparición de Noeto. Falso. Porque antes o vamos a hablar de la unicidad, viene con la aparición de Noeto. Es completamente falso. Porque antes de Noeto estaba Ignacio de Antioquía. ¿Sí? Y otros más. Antes de él. Y le voy a aclarar algo. La doctrina apostólica sí dice que Jesucristo es Dios. Lo que confesamos nosotros los pentecostales. Sí dice literalmente que Jesucristo es el único Dios. Lo que predicamos los pentecostales. Dice que Jesucristo es el Espíritu. Pablo lo dice, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad. El mismo Jesucristo lo dice. El que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pablo llama a Jesucristo Padre, ya lo demostré, el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Eso para usted lo que usted llama modalismo. Llamar a Jesucristo Dios, llamar a Jesucristo el único Dios, llamarlo el Padre. Ya leí dónde dice la Biblia que Jesucristo es el único Dios. Ya leí dónde dice que es el Padre. Santiago dice, amados, que vuestra fe, nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, dice Santiago.
capítulo 2, verso 1. Pero en el capítulo 3, verso 9 dice, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre. Entonces, si eso es modalismo, los apóstoles eran modalistas. Si eso es modalismo, ¿no? Los apóstoles eran modalistas. Eso se llama unicidad. O lo que en el tiempo, en ese siglo, se llamó monarquianismo. Perdón. Es lo que en ese tiempo se llamó el monarquianismo. Después de eso, la historia, amigos opositores o enemigos de la verdad, después la historia se encarga de mostrarnos que hay un señor que se llamó Tertuliano. Tertuliano en ese tiempo dijo que la iglesia mayoritaria era la iglesia que creía que Jesucristo era el único Dios manifestado en carne, el Padre. A los cuales Tertuliano llama monarquianos, así los llama. Y léase el tratado contra Praxeas, léaselo. Sería bueno que usted lo leyera. Sería bueno que usted lo leyera. Tertuliano habla de Praxeas, ¿sí? Que es después de Noeto. Tiene toda la razón. Noeto predicó, sí, Noeto predicó lo mismo que predicó Ignacio, lo mismo que predicó Pablo, lo mismo que predicó Santiago, lo mismo que predicó Juan. Recuerde que Juan dice que mira cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Aquí no conoció al mundo, al Padre. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, el mundo no le conoció. Noeto predicó lo que predicaron los apóstoles. Jesucristo es el único Dios, Jesucristo Dios manifestado en carne, Jesucristo es en carne es el Padre, Dios manifestado en carne. ¿Sí? Eso es lo que está predicando Noeto. Después de él viene Praxeas. Pero el que se encarga de decir que la doctrina del nombre, la doctrina unicitaria, era la doctrina mayoritaria, es el Padre de la Trinidad. Este hombre, Tertuliano, dice que la iglesia mayoritaria era toda la que confesaba, la iglesia dominante antes de que apareciese la Trinidad. Y esos vestigios de divinitarismo, lo cual cree usted, ¿no? O de monarquianismo dinámico, los dinámicos, eso, escúcheme bien, predicaban que Jesucristo era el único Dios, el Padre, Dios manifestado en carne. Le hace el tratado contra Praxeas. Allí lo dice literalmente que Jesucristo es el único Dios, el Padre, con los hombres. Que eso es lo que se predicaba en el tiempo de Tertuliano y que era la iglesia mayoritaria. Después de Praxeas viene Calisto, Seferino, viene Sabelio, etcétera, etcétera. Porque era la creencia apostólica. Entonces no venga a decir que la unicidad viene del año 100 nomás. No. Es antes, es apostólica. Porque la predicación apostólica, el bautismo en el nombre de Jesús, ¿por qué? Porque Jesucristo es el único y verdadero Dios. Ojo, mis hermanos, con esta gente, ojo. Yo le quiero pedir encarecidamente a los pastores. Por ahí hay un señor llamado Elkin, que le dicen el tiburón. Por ahí hay un señor Luis Renaldi, entre otros, que se han metido encubiertamente a la iglesia y están predicando que Jesucristo no es Dios. Y dicen ser pentecostales. Dicen ser pertenecer y congregarse en la iglesia pentecostal. Por ahí hay otro, un señor Tintinago también. ¿Sí? Que dicen que Jesucristo no es Dios. Que Jesucristo no es Dios manifestado en carne. Hombre, mis hermanos, identifiquen estas personas y, hombre, después de una u otra amonestación, cumpla lo que dice la Biblia, expúlsenlos. Expúlsenlos. O dos, como no les podemos llamar hermanos. No se les puede llamar hermanos. Y hermanos pastores, por favor, prediquemos más unicidad. Prediquemos más unicidad. Porque estas personas se encargan de decirle a los hermanos, no, por allá encubiertamente van y los visitan, no, es que Jesucristo no es Dios, Jesucristo no es Dios. Se ha levantado este movimiento para destruir la doctrina del nombre, para destruir la doctrina apostólica, para destruir a los pentecostales y confundirlos. Y estamos en peligro, están en peligro los hermanos.
Los que tenemos este conocimiento estamos firmes, nadie nos mueve. Pero ojo, que hay hermanos que no tienen el conocimiento y hay que hacer la labor, predicarles, predicarles y predicarles. Hay que hacer esa labor. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga. Nos vemos en una próxima emisión de este su canal, Guerrero Bíblico Pentecostal. Por favor, dale me gusta, dale ahí el me gusta a la conferencia y compártela. Dale me gusta y compártela, por favor, compártela. El peligro, la peligrosa secta que se ha levantado para confundir y destruir a los pentecostales del nombre. Ojo con ellos. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Dios les guarde.